Alejandro Cabral de Política de Rock and Roll Radio y de la Asociación de Radios Comunitarias, la AMARC México. Precisamente ayer estuvimos en la CRT, en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, hablando del tema de los derechos de las audiencias. Se nos presentó a los concesionarios una primera propuesta. Mira, ya tuvieron la reunión. Y sí, pero es la primera de 3 foros públicos que se van a abrir sobre derechos de las audiencias. Viene muy interesante, un cambio necesario. Desde 2014 estamos intentando distintos actores que se le den los derechos a las audiencias y ha habido resistencia. Recuerde usted que incluso la Corte en algún momento regresó la ley y por demandas de algunos concesionarios privados, ¿no? Parece que ahora sí va avanzando. Nos comentaban en la CRT que ya que se abrió el registro de celulares, hablando de los fraudes, incluso hay llamadas ya pidiendo que se registren a través de inteligencia artificial, pero que son llamadas fraudulentas. Entonces también hacer un llamado al cuidado. Creo que es urgente esto. Estuve en... El registro de celulares, sí, es la propia empresa telefónica quien las hace. Sí, y los responsables además de cuidar la información. Y los responsables de cuidar la información. Entonces, para todos los que tienen teléfono celular, creo que son 158 millones, son más que la población de teléfonos celulares en el país. El registro, que es muy importante para garantizar la seguridad, y claro, particularmente ahora que estamos trabajando en el tema de extorsión, no tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente, nada, sino sencillamente se registran en la telefónica y si hay un delito, entonces las áreas correspondientes de seguridad o de procuración de justicia solicitan a la telefónica la información del teléfono del que se cometió un delito. Entonces, quien guarda la información son las telefónicas, las empresas que son dueñas de la telefonía. Entonces, para todos los que tienen que registrarse, es a través de la empresa telefónica que se tienen que registrar. Y solamente la autoridad tiene acceso a esa información si con ese teléfono se cometió un delito. Por ejemplo, si hay llamadas de extorsión o de fraude y las personas lo denuncian en el 089, ahora sí la autoridad ya puede decir, a ver, ¿a quién le pertenece este teléfono? Sí, y hubo algunas filtraciones de datos de usuarios, pero que fueron las mismas empresas que no verificaron bien sus sistemas de seguridad, ¿no? Sí. De protección de datos personales. Precisamente hablando de la inteligencia artificial, Presidenta, me tocó la suerte de estar en la reunión mundial de alfabetización mediática e informacional que fue en Cartagena de Indias, en Colombia, hace unos meses, y organizada por la UNESCO. Se hablaba de que este 2026 se prevé que la inteligencia artificial genere el 60% de la información que vemos. Así de grande, así de agresivo viene la información desde la inteligencia artificial. Y comentaban algunos funcionarios del gobierno de Colombia específicamente que se está desarrollando una inteligencia artificial desde Colombia, una inteligencia artificial del sur global le llamaban, porque también hay que saber que la inteligencia artificial miente y cada vez miente de manera más eficiente, o por lo menos se vuelve consentidora y te dice las respuestas que tú quieres tener. Entonces nos decían funcionarios del gobierno colombiano que están proponiendo una inteligencia artificial que se haga fuera de los polos desde donde se está realizando, China, Estados Unidos, Europa, y que ellos ya están iniciando, que tienen relación con distintos países. Agradecían al gobierno de México ciertos insumos, pero nos decían que les interesaría que esta fuera una inteligencia artificial latinoamericana, no de un gobierno en específico, para generar información desde nuestras lenguas, desde nuestras idiosincrasias. ¿Tiene información sobre ello? ¿El gobierno mexicano está colaborando con esta IA, con este desarrollo? Y nosotros estamos trabajando en un laboratorio de inteligencia artificial desde el gobierno. ¿Cuál es en un año se ha desarrollado la inteligencia artificial, son de las tecnologías que se han desarrollado más rápidamente. ¿Quién controla la información relacionada con la inteligencia artificial?
pues las empresas que son dueñas de, pues de la plataforma. Le cargan la información que ellos quieren. Se va generando también a partir de más información que hay en el Internet, pero ¿de dónde tienen la información? O la generan ellos a través de distintos mecanismos, o toda la información existente en el Internet. Y sí, se llama inteligencia artificial porque hasta cierto punto va generando nueva información a partir de la información que existe, o nuevas formas de interpretación a partir de la información que existe. Entonces, ¿quién controla esa información? Si uno pide, hazme un ensayo de, no sé, lo que uno quiera, ¿a partir de qué contenido se hace ese ensayo? Si uno pide una imagen, ¿a partir de qué se genera esa imagen? Entonces sí es muy importante porque al final tiene que ver con un tema del control de la información a la que tiene acceso cualquier persona. Y finalmente lo que buscamos es la democratización también de la información. Entonces por eso la inteligencia artificial sí es un gran tema. Nosotros estamos trabajando en un laboratorio interno de inteligencia artificial. Hoy incluso los jóvenes utilizan las plataformas de inteligencia artificial como una especie de psicólogo, sí, con sus beneficios y también sus problemas. Entonces sí tenemos un equipo de trabajo que está trabajando sobre ello, y es muy importante que se dé el debate, pues además este año, sí, claro, abierto, y hasta dónde, si se regula, si no se regula. Y es importante. Y es un tema internacional que está, o sea, no es un tema para México, es un tema internacional, pero no es que sea mágico. Es importante esta cooperación internacional también entre los países hermanos de América Latina. Regresando, ya habrá tiempo de hablar de las telecomunicaciones y todos estos cambios que se están dando. Ahorita le decía, están los foros en relación con los medios indígenas, comunitarios y afromexicanos para ver cómo viene la reglamentación de la ley, y hemos estado ahí muy activos en diálogo con la CRT, que por cierto nos decían algunos compañeros de América Latina que es el primer ejercicio que ellos registran en la historia en donde una reglamentación se hace en foros abiertos con los concesionarios comunitarios. Entonces les agradecemos esa parte en donde por fin tenemos un diálogo abierto, directo. Regresando al tema de salud, dos asuntos, uno de mi tierra, de allá de Sonora. Otro de Sonora, yo no sabía que era de Sonora. Sí, ya somos varios. Sí, desde el sexenio pasado, desde el inicio, por acá andamos. El hospital del ISSSTE, que sabemos que es uno de los hospitales más viejos que siguen en funcionamiento del ISSSTE, el Fernando Carranza, ya no tiene remedio ese edificio, ya se donó el terreno para un hospital nuevo, sin embargo no ha iniciado la construcción y no lo vimos ahorita en las proyecciones al hospital nuevo del ISSSTE, que por cierto quedaría en la misma zona en donde supuestamente se iban a hacer las nuevas viviendas del bienestar, que en la última pregunta que tuve la oportunidad de hacerle hace unos 3 meses, nos decían que iban a revisar ese asunto, pero no nos han dicho si siempre sí se van a hacer ahí las viviendas del bienestar o no. Eso me imagino que lo tendrán que consultar y ojalá en unos días nos informen. Y otro tema de salud, además de del hospital del ISSSTE, siempre hablamos de las enfermedades más comunes en la población y son las que más se tienen que atender definitivamente, pero hay algo que se conoce como enfermedades raras, y en estas enfermedades raras hay una en particular que es el síndrome CTNNB1, del cual hay 500 casos nada más en el mundo y hay 7 en México. Estos 7 casos que están detectados en México, se presume que hay muchos más, han asistido con recursos de los propios padres de familia, madres de familia, a distintos lugares en el mundo, sobre todo Eslovaquia, para realizar estudios genéticos a las infancias, para detectar más casos en el mundo y para prevenir esta enfermedad y dar curas. Nos preguntaba una de las madres de familia, que recientemente tuvieron que rogar un recurso extraordinario, si habría posibilidad de que los servicios de salud en México cubrieran estos casos. Insisto, nada más son 7 infantes
los que están detectados en México con el síndrome CTTN-B1, y para atender este esfuerzo que se está realizando en Eslovenia de una estancia que se está solicitando ya a un niño que está detectado como un posible caso de estudio. Va a tener una estancia, me parece que de 8 meses allá en Europa, para que le hagan un estudio de seguimiento y esto sirva a casos futuros. Martí, sobre el hospital, y David. En efecto, este hospital de Sonora es uno de los hospitales viejos, desgastados también, y ha habido un planteamiento para renovar la infraestructura de salud del ISSSTE en esta entidad federativa. El Estado de Sonora nos ofreció la donación de suelo, pero venía condicionada a construir un hospital con ciertas características y en un determinado tiempo. Entonces eso pues nos restringía las posibilidades de poder aprovechar bien este suelo y de acuerdo también a las realidades del ISSSTE en materia de sus condiciones de inversión. Hablamos con el gobernador, con Alfonso Durazo, que es muy buen compañero, y le pedimos que nos hicieran la donación en términos más flexibles, más abiertos, para que el ISSSTE, de acuerdo a sus condiciones, pudiera iniciar una construcción en función de sus posibilidades financieras, que pudiera ir creciendo a lo largo del tiempo. Es decir, una clínica que se fuera expandiendo progresivamente. Y en efecto, que no nos pusieran una condición de tiempos y de características. Y así lo hicieron. Entonces nos volvieron a mandar la donación y en diciembre tuvimos la última reunión de la Junta Directiva, la última reunión ordinaria de la Junta Directiva del ISSSTE, y ya se aceptó la donación, porque la Junta Directiva tiene que aceptar las donaciones. Entonces se acaba de aceptar la donación, por eso apenas tenemos ya realmente el suelo con certidumbre jurídica. Esa es la explicación de por qué aún no hay obra. Pero ya contamos con esa donación, ya podemos planear en los temas que hemos visto con la presidenta, existe también esta posibilidad. Entonces, a lo largo del sexenio se inscribirá esta obra también. ¿La construcción iniciaría este año? No sé si inicia este año, porque hay otras obras que vienen también de procesos anteriores, pero ya tenemos el suelo, ya lo podemos planear en este sexenio lo antes posible. Esta obra. Sí está contemplado realizar esta obra en Sonora a lo largo de esta administración. Sí, que me parece que además será un hospital regional para todo el noroeste o algo así, ¿no? Sí, ahora hay que tener en cuenta que hay un nuevo hospital regional en el norte, en Coahuila, y también es importante que vayamos equilibrando el territorio, donde están las mayores carencias de salud a nivel nacional, pues es el sureste. Entonces tenemos Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, entre los estados con mayores carencias, entre otros, ¿no? Puebla y otros. Entonces también tenemos que ir haciendo un plan que equilibre para que todas las regiones del país tengan los servicios, sobre todo donde hace más falta. Pero en este sexenio está contemplado construir en Sonora. Muchas gracias. Y del asunto que le decía de enfermedades raras, tengo los datos, por cierto, de estos niños, de estas infancias. Sí, esos niños que menciona son errores congénitos del metabolismo, y ese dato que das tiene que ver precisamente con una alteración genética que tienen esos niños. No tenemos un tratamiento específico para los mismos una vez detectado el error genético. Lo que estamos haciendo es tratando de desarrollar, estamos en el proceso de abordaje de varias de las enfermedades raras para que participen en estudios de investigación. Los 500 casos que menciona son casos que entran en protocolos de investigación para tratar de conocer cuál es el motivo del error genético y esperar a que en el futuro se pueda hacer una manipulación genética que permita que esos niños
recuperen algo de su neurodesarrollo. Pero es un error congénito del neurodesarrollo. Claro. Con gusto le comparto los datos de las personas que están en eso para que ustedes mismos se pongan en contacto. Regresando al tema de las comunicaciones, Presidenta, pero ligado a la reforma electoral, a esta reforma que aún no se sabe cuándo va al Congreso, ya nos lo dijo. Es como aquel... Nosotros expusimos en el Instituto Nacional... ¿Cómo se llamaba? Bueno, a ustedes no les tocó, están muy jóvenes. El premio de los 64,000 pesos. Entonces esperabas un minuto a que se hacía la pregunta, se ponían dentro de una cámara, ¿no? ¿Cómo se llama? Una cápsula, y se oía una música así de tan, 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 tan. Así está la reforma electoral. Así está. Y precisamente una de las preguntas históricas que tienen las comunidades indígenas, este premio de los 64,000, es, hay comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres y por lo tanto eligen a sus autoridades pues mediante esos sistemas fuera de los partidos políticos. Algunas de esas comunidades tienen alguna radio indígena, de uso social indígena o de uso social afromexicano, y han estado pidiendo al Instituto Nacional Electoral que en esos casos, en esas comunidades, los tiempos electorales no se vean obligadas estas estaciones comunitarias, que la mayoría de ellas transmiten en sus propios idiomas, a reproducir la propaganda de los partidos políticos, ya que en esas comunidades los partidos políticos no participan. Además, cabe decir, los partidos políticos nunca mandan sus materiales en las distintas lenguas, sino que son materiales que les resultan muy ajenos a las comunidades. Nos decía el Instituto Nacional Electoral, históricamente, incluso lo falló el Tribunal Electoral, que era imposible porque la ley no lo permitía, pero ahora en esta nueva ley viene previsto alguna adecuación que permita a las comunidades indígenas no tener esa propaganda electoral ajena en aquellas que son determinadas por usos y costumbres. O sea, sí estamos planteando un tema de adecuación de los tiempos de radio y televisión y se puede tomar en cuenta esto que mencionas. Y por último, nada más, se dice que la Suprema Corte de Justicia va a revisar esta semana esta idea de que el gobierno federal está obligado a sacar una ley de comunicación social. Tendrán que fallar al respecto, como ya lo han hecho en otras ocasiones. ¿Tiene alguna opinión? ¿Viene alguna propuesta de ley de comunicación social próximamente en su gobierno? No la teníamos contemplada, pero bueno, vamos a ver qué resuelve la Corte. Bueno, vamos a... Yo creo que cerramos, ¿no? 9:30. Mañana vamos con Humanismo Mexicano. ¿Perdón? De las guarderías de viste de unas compañeras periodistas. Gracias, muy buenos días, presidentas, secretarios, directores. Muy buenos días a todas y a todos. Hace 158 años estaban preparando aquí, no muy lejos de aquí, en San Ildefonso, para recibir a el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria. El 18 de enero de 1868, el presidente Juárez nombró y designó a el doctor médico militar Gavino Barreda como director general de la Escuela Nacional Preparatoria. Este hecho marca una ruptura, una transformación definitiva y profunda con un sistema educativo heredado por la colonia y reconfigura la enseñanza como un derecho de desarrollo social y no de adoctrinamiento clerical. La elección que hace el presidente Juárez de don Gavino Barreda es debido a un discurso, una oración cívica que él emite el 16 de septiembre de 1867, justo meses después de haber restablecido la República
en el Teatro Principal en Guanajuato, en donde estaba presente el presidente Juárez. Allí, don Gabino Barreda hizo una estructurado históricamente análisis de la historia de nuestro país, lleno de verdades, y en la que concluye diciendo que en lo sucesivo una plena libertad de conciencia, una absoluta libertad de exposición y de discusión, dando espacio a todas las ideas y campo a todas las inspiraciones, deje esparcir la luz por todas partes y haga innecesaria e imposible toda conmoción que no sea puramente espiritual, toda revolución que no sea meramente intelectual. La impresión del presidente Juárez es llamarlo para que forme parte de la comisión que estaba implementando la Ley de Instrucción Pública del año 1867. Y cuando habla de la Escuela Nacional Preparatoria, Gabino Barreda la define de esta manera. Es un fondo común de verdades. Debe de ser igual para todos, cualquiera que sea la profesión que abracen los alumnos, porque todos tienen un mismo fin, que es el bienestar social. La semana pasada, la señora presidenta revitalizó este espíritu con el Bachillerato Nacional. El 2 de diciembre de 1867, meses después del triunfo de la República sobre los conservadores y el gobierno monárquico de Maximiliano de Habsburgo, el presidente Benito Juárez publicó la Ley Orgánica de la Instrucción Pública para el Distrito Federal y Territorios, en la que señaló que difundir la ilustración en el pueblo es el medio más seguro y eficaz de moralizarlo y de establecer una manera sólida de libertad y el respeto a la Constitución y a las leyes. Además de la obligatoriedad de la educación primaria y la creación de 13 tipos de educación secundaria, esa ley incluía la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, en la cual hombres y mujeres cursarían 34 materias en las que se combinaban la enseñanza de las ciencias, las humanidades, los idiomas, gramática española, lógica y moral. La ley de instrucción y el plan de estudios los elaboró una comisión nombrada por Juárez que estuvo presidida por el médico militar poblano Gabino Barreda, un destacado científico que militaba en el bando liberal y había colaborado con los patriotas mexicanos en la guerra contra Estados Unidos. Barreda había estudiado en Francia con Augusto Comte, adhiriéndose desde entonces a la doctrina positivista. En los festejos patrios de ese año, Barreda pronunció un célebre discurso que llamó la atención del presidente Juárez. Conciudadanos, hemos recorrido a grandes pasos toda la órbita de la emancipación de México. Hemos traído a la memoria todas las luchas y dolorosas crisis por que ha tenido que pasar. Desde la que lo separó de España hasta la que lo emancipó de la tutela extranjera que lo tenía avasallado. Del conjunto de esas crisis ha resultado nuestra plena emancipación. El presidente Juárez nombró a Gabino Barreda director de la Escuela Nacional Preparatoria. La escuela debía homogeneizar los conocimientos y habilidades con una visión integral y lógica, con un plan de estudios basado en la ciencia, con una orientación social y de formación cívica, y se instaló en el Colegio de San Ildefonso. Algunos de los más destacados científicos, literatos e intelectuales liberales fueron parte de la planta docente. Entre ellos destacan el propio Gabino Barreda, Ignacio Ramírez, el Nigromante, Francisco Díaz Covarrubias, Leopoldo Río de la Loza, José María Marroquí, Manuel Paino e Ignacio Manuel Altamirano. En una sencilla ceremonia, Gabino Barreda fue nombrado director de la preparatoria el 18 de enero de 1868. Hoy se ha fortalecido el Bachillerato Nacional con becas a todos los estudiantes y con la creación del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato, que contempla nuevos planes de estudio, atención a los jóvenes y ampliación de la matrícula escolar y la construcción de más preparatorias.
De esta manera se fortalece el proyecto educativo nacional y la Escuela Nacional Preparatoria, fundada por Gavino Barreda, legado histórico del que el humanismo mexicano se enorgullece.